Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas. Empezamos este espacio informativo mirando a la alerta máxima en Venezuela. Ojo a las informaciones que vamos a contarles a continuación, después de que Donald Trump dijera que no va a haber ataques contra Venezuela. Vamos a contarles enseguida el miedo de Nicolás Maduro pidiendo ayuda urgente a Rusia, a China y a Irán. Vamos a contarles también un NOTAM que se acaba de comunicar hace apenas unos minutos en Puerto Rico, y también buques de guerra que estarían posicionados ya para atacar en Venezuela. Enseguida les contamos la última hora en torno a este ataque inminente de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a mirar también a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos o Oriente Medio, pero como les decimos, vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Venezuela, y es que Estados Unidos ha emitido un NOTAM que restringe el espacio aéreo frente a la costa de Ceiba, Puerto Rico, desde el 1 de noviembre de 2025, es decir, desde mañana mismo hasta el 31 de marzo de 2026, citando razones especiales de seguridad. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, bajo la dirección del Departamento de Defensa, ha emitido un aviso a las misiones aéreas anunciando restricciones de vuelo temporales por razones especiales de seguridad en un área frente a la costa sureste de Ceiba, Puerto Rico, a partir de mañana 1 de noviembre a las 12 UTC hasta el 31 de marzo de 2026 a las 11:59. Ante la inminencia de un ataque militar contra Venezuela, Estados Unidos acaba de cerrar una franja de espacio aéreo frente a la costa de Puerto Rico, designándola como espacio aéreo de defensa nacional. El cierre es adyacente al aeropuerto José Aponte de la Torre, donde se encuentra un importante despliegue de fuerzas. Estados Unidos, que ha intensificado su presencia naval en el Caribe. Imágenes satelitales confirman el despliegue del US Iwo Jima y el US Gravely, ahora estacionados a una distancia que permite el ataque a Venezuela. Este despliegue se produce tras los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra buques operados por cárteles supuestamente vinculados a Caracas, y señala la disposición de Washington a intensificar las operaciones contra lo que denomina redes de narcotráfico facilitadas por el Estado. Imágenes captadas por los satélites Sentinel-2 de la ESA muestran al US Iwo Jima y a su destructor de escolta de la clase Alexburg dirigiéndose hacia el oeste tras haber sido avistados frente a la costa de Granada en los últimos días. Los buques de guerra se encuentran ahora aproximadamente 124 millas de la isla venezolana La Orchila, donde se ubica una de las bases aéreas, instalaciones de radar más importantes del país. Su aproximación lo sitúa dentro del alcance operativo inmediato para misiones anfibias o de ataque de precisión, lo que intensifica la presión sobre Caracas en un contexto de crecientes tensiones regionales. Ataque inminente de Estados Unidos en un momento en el que hay que mirar a Maduro. El presidente venezolano ha pedido a Rusia apoyo militar urgente que incluye misiles, revisiones de radares y reparaciones de aeronaves, mientras las fuerzas de Estados Unidos amplían sus operaciones cerca de la costa de su país. Caracas también ha solicitado ayuda a China e Irán, pidiendo drones, sistemas de detección e inhibidores de GPS para reforzar sus defensas. Es lo que anuncia de última hora el Washington Post. El presidente de Venezuela ha solicitado asistencia militar urgente a Rusia, China e Irán para reforzar las defensas del país en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que ha incrementado sus operaciones navales y aéreas cerca de las costas venezolanas. Según The Washington Post, Caracas ha pedido a Moscú el envío de misiles, repuestos para aeronaves de combate, revisión de radares y apoyo técnico especializado. En una carta enviada al Kremlin, Maduro habría solicitado además el despliegue temporal de asesores militares rusos para supervisar el mantenimiento de sistemas de defensa suministrados por Moscú en años anteriores, incluidos los cazas Su-30, MK2 y los misiles antiaéreos S-300. El mandatario venezolano también ha enviado peticiones formales a China e Irán. A Pekín le ha solicitado sistemas de detección temprana y radares móviles, mientras que a Teherán le ha pedido drones de largo alcance, tecnología de vigilancia electrónica e inhibidores de señal GPS, con el objetivo de dificultar eventuales incursiones o ataques coordinados por parte de Estados Unidos. Las gestiones de Caracas coinciden con la intensificación de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y el Atlántico Sur, donde Washington ha desplegado unidades navales y aeronaves de reconocimiento bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El gobierno venezolano interpreta estos movimientos como una amenaza directa a su soberanía y un posible preludio de acciones militares que parecen inminentes por parte de Estados Unidos.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, ha considerado este viernes que el gobierno de Estados Unidos ha dado un paso más en su política hostil contra Caracas con la amenaza del uso de la fuerza. El jefe de la diplomacia venezolana dejaba claro que no es la primera vez que Washington encabeza acciones para hostigar al país suramericano, tras recordar cómo la Casa Blanca ha maniobrado en los últimos 26 años para tratar de derribar, decía, a la revolución bolivariana. La política hostil, decía Iván Gil, comenzó con guerras mediáticas con malposición de nuestro gobierno de las intenciones revolucionarias y fueron escalando cada vez más hasta producir golpes de Estado, sabotajes, bloqueos, sanciones económicas, en lo que apuntaba en un encuentro con parlamentarios de todo el Gran Caribe por la paz. Y en este contexto miramos al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que negaba las informaciones que apuntan a que está planeando ataques inminentes contra Venezuela. A bordo del Air Force One, el jefe de Estado respondía a una pregunta sobre si está considerando atacar al país sudamericano. Los países en cuestión afirman que Washington podría iniciar ataques contra instalaciones militares en Venezuela, sospechosas de ser utilizadas por cárteles en operaciones de contrabando de drogas. Mientras tanto, el gobierno del presidente Trump está evaluando la opción, como les decimos, de realizar ataques aéreos contra instalaciones militares venezolanas, puertos, aeródromos y bases navales, que según fuentes oficiales de Estados Unidos son utilizadas para el narcotráfico. La operación forma parte de una estrategia más amplia de presión contra Nicolás Maduro y su régimen, con el objetivo de enviarle un mensaje claro, que deje el poder o enfrente las consecuencias militares. Según los funcionarios de Estados Unidos, al tanto de la política, aunque Trump todavía no ha tomado una decisión final, las ubicaciones bajo consideración incluyen puertos y aeródromos controlados por presunta vinculación al tráfico de drogas. Además, la administración ha intensificado su presencia militar en el Caribe, llevando a cabo misiones de bombardeo y reconocimiento cerca de la costa venezolana para evaluar las defensas aéreas de Caracas, que incluyen sistemas rusos como los S-300. Precisamente también miramos a las declaraciones por parte del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Anuncia que Trump está revivando la idea de que su patio trasero es importante. Manda este mensaje para Maduro, este mensaje para Venezuela. Reviving the idea that our own backyard is significant. We've allowed the poisoning of the American people for far too long. It's frankly self-defense. It's self-defense to understand that narco-terrorists, designated terrorist organizations, should not be able to operate with impunity in those waters. So this surge is intentional and ongoing, and we hope that ultimately it clears out, changes the dynamic in our own hemisphere. So I'm obviously not going to talk about the particulars of why troops are where in every circumstance, but they've got a clear mission and they're executing. Seguimos mirando a Estados Unidos, seguimos mirando a Donald Trump, y es que el presidente estadounidense abría la puerta a reanudar inmediatamente las pruebas de armas nucleares después de 3 décadas sin hacerlo. Precisaba que la idea de reanudar estos test pretende conseguir la desnuclearización y sumar a China a las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia. Rebajaba la importancia tras ser preguntado por la opción de que estas pruebas eleven el peligro nuclear en el mundo. Dice que hay otros países haciendo pruebas y que Estados Unidos no puede quedarse atrás. Este es el mensaje de Donald Trump sobre pruebas nucleares. Had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. También hablaba en este sentido el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Hablaba sobre la última orden de Trump de que se vuelvan a probar armas nucleares. Decía que Estados Unidos tiene un gran arsenal nuclear, que los rusos también ostentan un gran arsenal nuclear y los chinos también. Dice que a veces hay que probarlo para asegurarse de que funciona. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. También hablaba en este sentido el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Hablaba de estas pruebas nucleares y dice que Estados Unidos necesita una disuasión seria, creíble. Este es el mensaje de Hegseth.
We need to have a credible nuclear deterrent. That is the baseline of our deterrence. And so having understanding and resuming testing is a pretty responsible, very responsible way to do that. I think it makes nuclear conflict less likely if you know what you have and make sure it operates properly. So it's the right directive. We're moving out quickly, and America will ensure that we have the strongest, most capable nuclear arsenal so that we maintain peace through strength. That's what this is. In every meeting, that's what we talk about, peace through strength. We don't seek conflict with China or any other nation. También miramos a la respuesta por parte de Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, advertía hoy a Estados Unidos contra la degradación de la estabilidad estratégica tras el anuncio de la Casa Blanca sobre reanudar ensayos con armas nucleares, pero aseguró que Rusia está lista para efectuar pruebas en sus polígonos en caso de necesidad. El también exministro de Defensa afirmaba a la prensa rusa que las recientes declaraciones de Donald Trump repercuten en la estabilidad estratégica. Decía, no quisiéramos que continuara degradándose más y más. Sin embargo, señalaba que Rusia siempre mantuvo abiertos sus polígonos para que conservaran sus capacidades y fuese posible utilizarlos en caso de necesidad. Decía, se trata naturalmente del polígono de Nueva Zembla, situado en el homónimo archipiélago ártico. Seguimos mirando a Rusia, que ha comenzado a utilizar el misil de crucero 9M729 contra Ucrania, un arma capaz de transportar una ojiva nuclear. Así lo confirma el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, según la agencia Reuters. Y es que, al parecer, se encontraron restos del misil 9M729 tras el ataque del 5 de octubre contra la aldea de Lapaivka, en la región de Lviv. Fue este misil el que impulsó a Donald Trump a retirar a Estados Unidos del tratado INF en 2019. En aquel entonces, Washington afirmó que el 9M729 violaba el tratado y podía volar más allá del límite de 500 kilómetros. Moscú lo negó, pero ahora existe confirmación en combate. El misil ha recorrido más de 1.200 kilómetros. Los expertos estiman que su alcance podría llegar a los 2.500. Según fuentes de Reuters, los lanzamientos regulares comenzaron el 21 de agosto, es decir, pocos días después de la reunión entre Trump y Putin en Alaska. Desde entonces, Rusia ha lanzado 23 de estos misiles, además de 2 lanzamientos anteriores realizados en 2022. Los analistas occidentales ven el uso del 9M729 como una señal directa a Europa, que ahora está dentro del alcance de ataque. Miramos también a la respuesta por parte del Kremlin. Dmitry Peskov respondía a estos mensajes de Trump sobre pruebas nucleares. Dice que Rusia no ha hecho lo propio con el Burevestnik. Escuchamos a Peskov. Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание буревестника, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Вот, поэтому здесь, США суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Por su parte, les contamos que Estados Unidos canceló una cumbre planeada en Budapest entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, después de que Rusia mantuviera una postura firme sobre demandas estrictas relacionadas con Ucrania. Es lo que informa Financial Times este viernes. Según el periódico, la decisión se produjo después de una tensa llamada entre los principales diplomáticos de ambos países, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Al parecer, la Casa Blanca, Estados Unidos ha cancelado los planes para la cumbre en Budapest después de que Moscú insistiera en sus demandas, que incluían que Ucrania cediera más territorio como condición para un alto el fuego. En medio de esta tensión total con Venezuela, mirando a la última hora del conflicto en Ucrania, vamos con información importante de la CNN. Al parecer, el Departamento de Defensa, es decir, el departamento del hombre que ven en sus pantallas, de Pete Hegseth, ha aprobado el envío de misiles Tomahawk para Ucrania, dejando de esta forma la decisión en manos de Donald Trump. La CNN informa sobre estos misiles Tomahawk, citando a 3 funcionarios de Estados Unidos y europeos. Nuevo giro en este conflicto en Ucrania después de que hace 2 semanas se reuniera el propio Trump con Zelensky y dijera que no iba a aprobar el envío de misiles Tomahawk a Ucrania, después de que Zelensky hablase en los últimos días de que se van a producir ataques de largo alcance
que podrían incluso alcanzar a Moscú. Ojo con este nuevo giro donde el Departamento de Defensa autoriza el envío de misiles de precisión Tomahawk al ejército ucraniano, reforzando de esta forma la capacidad de Kiev para responder a Rusia. La entrega de estos misiles ahora queda a criterio del presidente Donald Trump. Es el que debe dar la aprobación final. Estos misiles pueden cambiar el equilibrio en el conflicto, pero también implican un alto riesgo político y diplomático para Washington en esta semana que ha estado marcada por las pruebas de misiles nucleares, también precisamente por el mensaje de Trump abriendo la puerta a aprobar también armas nucleares. Ahora llega este nuevo giro. Estados Unidos, el Departamento de Defensa, aprueba el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Todo esto en un momento en el que la retórica más dura de Trump hacia Rusia por el conflicto se había suavizado drásticamente. Tras semanas de mensajes contundentes y muestras de apoyo a Ucrania, el presidente de Estados Unidos ha reducido notablemente su implicación en los esfuerzos por poner fin a las hostilidades. El giro que dejó a sus aliados europeos con incertidumbre sobre su estrategia final comenzó hace 2 semanas con la visita de Zelensky a la Casa Blanca, donde muchos esperaban que Trump aprobara la entrega a Ucrania de los misiles de largo alcance Tomahawk. Sin embargo, esa autorización nunca llegó. El cambio de rumbo se hizo aún más evidente tras la decisión de reducir la cantidad de tropas estadounidenses desplegadas en el flanco oriental de la OTAN y retirar un contingente militar de Rumania. Aunque Trump restó importancia a este paso, calificándolo de no muy significativo, sus aliados europeos lo interpretaron como una señal de repliegue estratégico. Pendientes de la tensión entre Rusia y Estados Unidos, atentos a esta última hora, el Departamento de Defensa aprobando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Queda el ok, queda la luz verde final de Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará a... Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de la alerta máxima en Venezuela con este NOTAM que al parecer ya ha puesto sobre la mesa Estados Unidos, con Maduro pidiendo ayuda militar urgente a Rusia, a China o a Irán. Y atentos a esta escalada total con Rusia, al Pentágono aprobando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Nosotros vamos a mirar precisamente a golpes de Rusia a Estados Unidos, y es que se prepara para lanzar su primer bono soberano denominado en yuanes, una operación histórica que marcaría un nuevo paso en el giro financiero de Moscú hacia Asia. Según fuentes citadas por Reuters, el Ministerio de Defensa ruso planea colocar hasta 400.000 millones de rublos, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, en varias emisiones que podrían realizarse antes de que finalice 2025. Los bonos con vencimiento de entre 3 y 10 años estarán denominados en la moneda china y se emitirán en la bolsa de Moscú. Con esta medida, el Kremlin busca crear una herramienta de inversión para aprovechar la creciente liquidez en yuanes acumulada por exportadores y bancos rusos, resultado del auge del comercio energético con China tras las sanciones occidentales. De acuerdo con la información de Reuters, las emisiones podrían comenzar en diciembre de 2025, y aunque la operación se llevará a cabo en territorio ruso, es posible que los inversores extranjeros, incluidos los chinos, no participen directamente debido a las restricciones impuestas por las sanciones financieras de Estados Unidos y la Unión Europea. Funcionarios del Ministerio de Finanzas explicaron que el objetivo es diversificar las fuentes de financiación del Estado ruso y consolidar el yuan como una de las principales monedas en su estructura financiera. El movimiento también simboliza el desacoplamiento progresivo del sistema financiero occidental tras más de 2 años de aislamiento económico desde el inicio de la guerra en Ucrania. Los ataques rusos han dañado subestaciones nucleares en Ucrania, lo que ha llevado al Organismo Internacional de Energía Atómica a emitir una advertencia crítica. El suministro eléctrico a 3 centrales nucleares se ha visto afectado tras los ataques rusos de este jueves. La OIEA informó que los equipos de la central nuclear del sur de Ucrania se han visto afectados a raíz de estos ataques. Ucrania, por su parte, afirma que Rusia ha atacado a Ucrania con un misil de crucero, cuyo desarrollo secreto llevó al presidente Trump a poner fin a un pacto de armas nucleares con Moscú en 2019. Andrei Sybiha, el ministro de Exteriores ucraniano, informaba que Rusia había comenzado a utilizar el misil 9M729 lanzado desde la Tierra. También les contamos que el Ministerio de Exteriores de Rusia ha entregado hoy una nota de protesta a la Embajada de Japón en Moscú por los ejercicios militares Joint Exercise 2025 realizados en la nación asiática y en las cercanías de la isla Hokkaido, cercano al archipiélago de las Kuriles bajo soberanía rusa, disputada por Tokio. Dice que estas actividades militares provocadoras crean una amenaza directa a la seguridad de las fronteras rusas en el lejano Oriente, es lo que apunta la diplomacia rusa en una nota publicada en su portal oficial. Moscú expresaba la preocupación también con el hecho de que en Japón permanezca una batería del sistema de lanzamiento de misiles Taipun situada en la base estadounidense de Iwakuni desde septiembre pasado y que puede ser utilizada para el lanzamiento de cohetes de corto y mediano alcance. Rusia se reserva el derecho de tomar las medidas de compensación necesarias para garantizar el nivel debido de su seguridad. Volvemos a mirar a Estados Unidos, y es que hay altos funcionarios de la actual administración Trump, entre ellos Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem y Pete Hegseth, se han trasladado a viviendas en bases militares en el área de Washington, D.C., como medida de seguridad frente al aumento de las protestas, el acoso online y las amenazas de violencia política. De acuerdo con un informe de The Atlantic, al menos 6 altos cargos del gobierno se encuentran viviendo en instalaciones bajo control del Departamento de Defensa. La decisión responde a un incremento sostenido de hostigamiento y manifestaciones frente a sus residencias privadas, que en algunos casos incluyeron la difusión pública de sus direcciones. Stephen Miller, actual subjefe de personal de la Casa Blanca, abandonó su vivienda en Arlington tras las protestas, mudándose a una residencia dentro de una instalación militar cercana. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, también dejó su apartamento en el centro de Washington y se reubicó en la base conjunta Anacostia Bolling, en el alojamiento reservado tradicionalmente al comandante de la Guardia Costera. Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, residen temporalmente en Fort McNair, en una zona conocida como Generals Row, a orillas del río Anacostia. Fuentes citadas por The Atlantic aseguran que las medidas fueron adoptadas de forma coordinada tras recomendaciones de seguridad interna. El fenómeno ha sido descrito por analistas como un reflejo alarmante de la creciente polarización política
en Estados Unidos. Las convivencias de figuras civiles dentro de instalaciones militares, algo inusual incluso en tiempos de tensión, subraya el clima de seguridad que atraviesa la capital. Estados Unidos, que planea retirar parte de sus tropas estacionadas en Bulgaria, Hungría y Eslovaquia a mediados de diciembre de este año, es lo que informa el Kiev Post, que cita fuentes en varios países miembros de la OTAN. De acuerdo con la publicación, esta medida forma parte de un ajuste estratégico más amplio en la postura militar de Washington en Europa del Este. Este repliegue, descrito como parcial y planificado, busca optimizar los recursos del Pentágono y refleja la creciente confianza de la administración Trump en la capacidad de los aliados europeos para asumir mayores responsabilidades en su propia defensa. Fuentes diplomáticas consultadas por Kiev Post señalaban que la decisión se discutió en varias reuniones de alto nivel dentro de la Alianza Atlántica. En ellas, representantes de Estados Unidos argumentan que las Fuerzas Armadas europeas han incrementado notablemente su preparación y coordinación en los últimos años, especialmente tras el refuerzo de las fronteras orientales en el conflicto en Ucrania. Medios regionales como Fakti en Bulgaria también han confirmado que el Pentágono notificó a los gobiernos de los tres países sobre este traslado gradual de unidades estadounidenses a otras bases dentro del continente o de regreso a territorio norteamericano. La Comisión Europea, en coordinación con los gobiernos nacionales y la OTAN, está elaborando un plan para facilitar el traslado rápido de tropas y armamento pesado por todo el continente ante la opción de una escalada militar con Rusia, es lo que informan fuentes europeas a Financial Times. Entre las propuestas en estudio figura la creación de un sistema compartido de movilidad militar que permitiría a los países miembros acceder a camiones, vagones de tren y transbordadores diseñados para transportar tanques y artillería pesada a través de las fronteras europeas. De acuerdo con las fuentes, el plan está inspirado en el modelo de recursos comunes de la Unión Europea para combatir incendios forestales. Sin embargo, este nuevo esquema sería mucho más complejo debido a que los distintos medios de transporte, como aviones, trenes y camiones, pertenecen en su mayoría a empresas privadas o están bajo contratos de los ejércitos en lugar de ser de propiedad estatal. Un borrador del grupo ferroviario advierte que trasladar una división ligera, es decir, unos 15.000 soldados y 7.500 vehículos, requeriría de hasta 200 trenes con 42 vagones cada uno, lo que equivale a 8.400 vagones cargados. Además, deberían soportar una carga mínima de 22,5 toneladas por eje, una capacidad muy superior a la de los trenes comerciales. También les contamos que el cometa interestelar TRES y Atlas, detectado en julio, ha generado gran interés en la comunidad científica por su comportamiento atípico. Aunque la NASA confirmó que no representa una amenaza para la Tierra, su aproximación en diciembre, su trayectoria desconocida y su química poco común mantiene en alerta a los astrónomos. Recientemente, un equipo de la Universidad de Auburn en Alabama utilizaba el observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA para observar este cometa y realizó un hallazgo clave: la detección de gas hidroxilo, una señal indirecta de agua. Este descubrimiento podría cambiar la forma en que se comprenden los cometas interestelares. El telescopio espacial logró captar un brillo ultravioleta tenue que los observatorios terrestres no pudieron detectar, ya que esa radiación no llega a la superficie del planeta. Esta capacidad permitió observar al cometa poco después de su descubrimiento, antes de que se debilitara o se acercara demasiado al Sol. La detección de OH se produjo cuando TRES y Atlas se ubicaba a una distancia casi 3 veces mayor que la existente entre la Tierra y el Sol, una zona donde el hielo superficial normalmente no se sublima. A pesar de esto, los datos mostraron que el cometa perdía 40 kilos de agua por segundo, una tasa inusual para un objeto tan distante. Los investigadores consideraron que esta liberación inesperada podría deberse a la evaporación de pequeños granos de hielo expulsados del núcleo del cometa, que al calentarse por la luz solar alimenta la nube de gas a su alrededor. Este avance permitió estudiar al cometa con los mismos parámetros aplicados a los objetos del sistema solar. Así se abre la opción de comparar la actividad y composición de cuerpos que provienen de otras estrellas y estudiar la química de sistemas planetarios lejanos. Los científicos destacaron que hasta ahora cada cometa interestelar ha mostrado propiedades únicas. Por ejemplo, Oumuamua no contenía agua, Borisov tenía altas concentraciones de monóxido de carbono y ahora Atlas libera agua en una zona inesperada. Estos casos están modificando las teorías actuales sobre la formación de cometas y planetas en la galaxia. Yeah, so one way to explain the size of the big size of 3A Atlas, which is a big problem for a natural object, is to say that maybe it was not drawn from
the inventory of rocks in interstellar space, because there is just not enough rocky material in interstellar space to deliver a rock that is bigger than 5 kilometers once per decade to the inner solar system. You would expect to get such a big rock once per 10,000 years or longer. So one way to resolve that is to say, well, maybe it was targeting the inner solar system because it's a technological object that is doing some reconnaissance